Bienvenida a Jorge Tuto Quiroga, está al otro lado del teléfono. Jorge, buen día, gracias por conversar con nosotros. Un abrazo y siempre un gusto tenerte aquí en el programa. Buen día, Nico, un abrazo, un saludo para ti y toda la gente que te sigue en este café de la mañana. Acá también yo con el cafecito por la vía virtual por este coronavirus. Un saludo. Gracias, Jorge. Hemos abierto tu página donde escribes un artículo que dices: Jorge Tuto Quiroga llama delincuentes prontuariados al grupo de Puebla que busca juramentar a Evo Morales. ¿Cómo entendemos este titular rutilante en tu página, querido Jorge? ¿A qué te refieres? A ver, para la gente que nos está escuchando en la radio, en la tele y en el Facelight. Bueno, Bolivia enfrenta un momento complejo por la crisis sanitaria, económica y de ingobernabilidad, en un momento que estamos bajo asedio de los amigos socios listos, delincuenciales de Evo Morales. Antes era Foro de Sao Paulo, que agrupaba a estos partidos políticos, FARC, guerrilleros, terroristas. Está muy desprestigiado ese foro porque ahí estaban Maduro y los Castro. Ahora se han reinventado como Grupo de Puebla, así se llaman. ¿Y quién está ahí? ¿Por qué digo delincuentes con prontuario? Porque el señor Rafael Correa tiene sentencia de un gobierno que él dejó en funciones, de un presidente que era su vicepresidente, Lenín Moreno, por corrupción de Lavallato, el señor Samper de Colombia. Sonadísimo caso que está en series de Netflix, de que el cartel de Cali le compró la presidencia, el señor Lula da Silva, preso por el Lavallato. Es mucha gente metida en casos de corrupción de Lavallato y tristemente socapada por tres gobiernos, el de Argentina, el de México y el de España. Esos son los residuos de lo que queda del socialismo 21 que se dedican a defender al gobierno de Maduro, a la dictadura gerontocrática nonagenaria de Cuba y a lo de Evo Morales. Fíjate que el otro día dijeron que en Bolivia no hubo fraude por estudios desacreditados y que se tenía que posesionar a Evo Morales y han sacado solicitadas acá. Y cuando la gente lee Grupo de Puebla se puede confundir, parece una cuestión respetable. No, Correa, Samper, el señor Lula da Silva, el chileno Enrique Sominami que entrevista a Evo Morales con la OAS, ¿se acuerda la famosa empresa brasileña que hizo la carretera por el Tipnis aquí en Bolivia al doble de precio para extender los cultivos de coca que se hacían cocaína, para afectar a indígenas, para destrozar un parque? Esos son estas personas que tienen el tupé ahora de exigir, de argumentar que no hubo fraude y de pedir que juramenten Evo Morales. Estamos bajo asedio, pero está bien, el resto de la América Latina y las democracias apoyan la transición en Bolivia y creo que la prioridad ahora es atender las dificultades sanitarias y económicas producto del nefasto legado del MAS, tanto en lo sanitario como en lo económico, y de los golpes que el país recibe por el coronavirus. Ahora, Jorge, a este encuentro que se ha realizado el 22 de junio allá en la Argentina, asistió el expresidente también Carlos Mesa. No sabemos por qué él aceptó esa invitación y fue parte de esa reunión. No hemos conocido sobre las conclusiones de esa reunión allá en la Argentina. ¿Cómo calificas tú esa presencia de Carlos Mesa en esa reunión? Mira, no conozco, como tú dices, el contenido. Entiendo, según las noticias que he leído, que hubiera estado el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y este señor Ernesto Samper, que reitero, fue puesto en la presidencia de Colombia con un millonario aporte de narcotraficantes del cartel de Cali, verificado. Y tienen el desparpajo de venir a decir que en Bolivia no hubo fraude, que lo que aquí hubo es un golpe y toda la teoría de Evo Morales. Hay que recordarles que Evo Morales admitió el fraude, anuló los comicios, pidió que destituyan a los vocales el 10 de noviembre. Tú lo reflejaste en Fides, que el 24 de noviembre la bancada del MAS por unanimidad aprobó hacer estos nuevos comicios, designó nuevos vocales en diciembre y refrendó, ojo, Nico, la validez del 21F y de Yapa. Recordarás que el 21 de noviembre le aceptaron la renuncia. Entonces, ¿esta gente de qué está hablando? No sé si don Carlos Mesa en esa reunión levantó ese tema. Lo que te puedo decir es que en cualquier espacio que yo estoy mediático, entrevistas internacionales y cuando estoy con prensa de México o de Argentina, señalo esto y lamento profundamente que el gobierno de Argentina esté socapando estas acciones
de injerencia grotesca, de descalificar lo que fue una movilización ciudadana y de defender lo indefendible. Evo Morales violó la Constitución, desconoció el referéndum 21F y se hizo un fraude grotesco, caligráfico, informático y hasta en el consulado en Buenos Aires. Yo al presidente Fernández le diría, por favor, por dignidad, no critique, hicieron fraude en el consulado de Buenos Aires. El señor Samper, que es un madurista rabioso, que defiende la tiranía de Venezuela, que venga a cuestionarnos es inadmisible, y yo por lo menos cuando estoy con esta gente o estoy en entrevistas lo digo claro, y cuando el gobierno de México nos dijo que acá había un golpe y no sucesión constitucional, le dije cobarde matoncito al gobierno de México, lo mismo con la gente de España, la esposa del vicepresidente de España, el señor Iglesias, los de Podemos, chavistas, rabiosos, que vinieron a redactar constitución, también están en esos foros, y no sé si el señor Mesa defendió, porque al final el expresidente Mesa era el candidato al que le hicieron fraude. Debería, por una cuestión de defender lo que hemos hecho los bolivianos y hasta de interés personal, a esta gente que viene a atacarnos, que pagan solicitadas acá y que piden, imagínate la locura que se juramente Evo Morales, ser claros y contundentes contra esta gente. Tú sabes que yo lo he sido siempre, aquí en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, donde he estado, y lo seguiré siendo en defensa del país, de la democracia y de que Evo Morales hizo un golpe en cámara lenta, que hizo un fraude gigantesco y que no está en Bolivia y que no va a volver nunca más. Y ahora cuando tú dices que el Grupo de Puebla busca juramentar a Evo Morales, ¿qué nos estás queriendo decir? ¿Que el Grupo de Puebla sigue apostando a que Evo Morales retome el poder en el país cuando ya tenemos un gobierno de transición? Y además, ¿cómo entender esto si ya tenemos fecha para elecciones y el candidato del MAS es otro? Porque estos señores, reitero, Correa de Ecuador, Samper de Colombia, Lula de Brasil, son el clan de Lavallato, son un conglomerado criminal y se defienden, no son socialistas, son socios listos delincuenciales y defienden a Maduro en Venezuela, defienden lo que es Cuba y obviamente lo que no pueden admitir o reconocer que un integrante principal como es Evo Morales hubiera hecho fraude, que él mismo reconoció el 10 de noviembre, entonces buscan defender de que supuestamente Evo Morales hubiera ganado. Son pataleos de ahogado. Sí hay que estar claro que tienen 3 gobiernos, pero el resto de la región, y sabemos la posición en la OEA, en Mercosur, el resto de las grandes democracias, respaldan a Guaidó en Venezuela, respaldan lo que ha pasado en Bolivia, y es triste que este grupo esté dedicado a estas cosas cuando Bolivia está enfrentando la triple crisis sanitaria, económica y de ingobernabilidad, producto de lo que están haciendo la gente de Evo Morales. Es el club de socios listos delincuenciales al que espero nunca pertenecer, porque casi que hay que tener prontuario para ingresar por los nombres que te he citado. Estamos conversando con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de la República, de la República de entonces, del Estado Plurinacional, y ahora candidato por Libre 21. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge, te pedimos que nos toleres unos segunditos, vamos a ir con nuestros auspiciadores y enseguida retornamos para seguir hablando más. Hablaremos también sobre la convocatoria a las elecciones y otros temas. Amigos, estamos en el Café de la Mañana. Enseguida vuelves. El Café de la Mañana. Abuelita. Ale, ¿cómo te estás portando? Bien. ¿Segura, no? Porque los regalos solo son para las personas que se portan bien. ¡Megas! ¡Megas de regalo para todos! Tigo regala 3100 megas y WhatsApp ilimitado con tu nuevo chip Tigo. Abue. Ya escuché. Apúrate que tenemos que cambiarnos a Tigo. Cámbiate a Tigo y recibe 3100 megas más WhatsApp ilimitado de regalo en tu nueva línea. Regístrala y recibirás 500 megas. Recarga 10 o más bolivianos y tendrás 2600 megas adicionales y WhatsApp ilimitado de regalo. Aprovecha y cámbiate a Tigo. Promo conectados 3100 del 19 de junio al 19 de agosto de 2020. Válida en La Paz y Cochabamba. El regalo se entrega hasta el 20 de agosto de 2020. Aplican condiciones. Mayor información en tigo.com.bo o llamar al asterisco 3333. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. A partir del 23 de junio rigen nuevas medidas de circulación en La Paz. Un día saldrán quienes tienen el número de cédula de identidad con terminación par y al día siguiente los que tienen terminación impar. Quedan exentos de esta restricción el personal del sistema de salud, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Servicios Básicos, Servicio de Aseo Urbano, el Sistema de Transporte Masivo y el Sistema Financiero.
Asimismo, las actividades económicas del sector industrial y los medios de comunicación. Todos deberán portar la acreditación correspondiente. El transporte público circulará de acuerdo a la terminación de la placa de los vehículos, un día par y al otro día impar. Se mantiene vigente la prohibición de salidas los días sábados y domingos, salvo permisos excepcionales. Usa barbijo, lentes, lávate las manos y mantén distancia social. Por el bien de todos, en La Paz nos cuidamos. Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Cantando estoy en La Paz, contento junto a mi gente. Es tiempo de festejar, traigo la sangre caliente. Estoy más cerca de ti, acortando las distancias. Es necesario llegar al mundo desde La Paz. 16, llamando a mi Bolivia. 16, llegando a todo el mundo. 16, comunícate con el 16. Con la firmeza y convicción de servir a los bolivianos, con la fortaleza de encarar la crisis que estamos viviendo, Asbora, Asociación Boliviana de Radiodifusoras, ratifica sus demandas, cuyo único propósito es evitar el cierre de nuestras emisoras. Somos la voz de los sin voz. Somos la compañía de millones de compatriotas. Somos parte del pueblo y por eso queremos que el pueblo no pierda este valioso instrumento comunicacional. Asbora, fuerte y firme, espera respuestas que nos ayuden a superar este momento. ¿Perdiste el contacto con algún familiar? Siempre que las personas están separadas o sin noticias de sus seres queridos como consecuencia de conflictos, desastres o situaciones de violencia, te ayudamos a restablecer contacto con tus familiares o a mantener la comunicación. Este es un servicio gratuito de Cruz Roja Boliviana. Contáctanos al 737-22-194 o al correo rsf@cruzrojaboliviana.org. Imataq ciudadanía. Warmita, qarita, kikinpa haway. Imaraykuchus qarisqa, mana aswanatini yuqchukanchis warmismanta niqtinqa. Imaraykuchus warmikunaqa, mana aswan pisiatini yuqchukanchik qharikunamanta. Democracia intercultural rayku. Hinataq indígena originario campesinas warmikunaq derechusnin juntakunanta mascaspa. Kaita umacharimusunki. Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuita Sedima. Proyecto Participación Informada en el Proceso Electoral Tasquichispa. Si vamos a contagiarnos de algo, que sea de amor, esperanza y fe. Este es un mensaje de Fides. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Nueve de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos. Estamos conversando con el expresidente de la República y candidato del Libre 21, Jorge Quiroga, candidato a las elecciones venideras. Jorge, para cerrar este bloque del Grupo de Puebla, ¿tú crees que desde esos ángulos, de esas reuniones que se realizó en la Argentina o otros foros importantes del Grupo de Puebla, lo que se busca es cargarse la campaña de Evo Morales para el retorno del movimiento al socialismo en las próximas elecciones? A ver, Nico, yo diría son los residuos de estos socios listos. Te reitero, si pasan lista ahí, ¿quién hizo fraude y violó la Constitución? Levanta la mano Evo Morales. Corrupción y latrocinio, levantan la mano Evo Morales, Correa, el señor Enrique Zominami, narcotráfico, Samper, producción de cocaína, Evo Morales. Son parte de esos residuos que ya están de salida. Lo que sí habría que destacar es lo siguiente: tienen el cinismo de pedir salvoconducto para los criminales que están en la Embajada de México, liderizados por Capitán América, el señor Quintana, que está allá. Y tú recuerdas bien que fue el mismo Quintana y el mismo Evo Morales que le negaron salvoconducto al extinto Roger Chonta Pinto,
cuando estaba asilado en la Embajada de Brasil con un concedido por Dilma Rousseff, que también es parte de ese grupo de Puebla, la presidenta brasileña. Son así de cínicos y aprovechadores que piensan que vamos a olvidar lo que hicieron con Roger Pinto y tantos otros perseguidos, y tienen el cinismo de pedir la tolerancia democrática o la aplicación de salvoconductos para criminales como Quintana, que no fueron capaces de dar a un defensor de la democracia y que denunciaba casos de narcotráfico como Roger Chonta Pinto. Jorge, finalmente cambiando de tema, tenemos finalmente fecha para las elecciones nacionales. La presidenta Yanine Áñez cargó sobre Carlos Mesa, Evo Morales y Luis Arce, candidato del MAS, las consecuencias de las elecciones por los casos que se puedan dar en esta pandemia del coronavirus. ¿Cómo recoges esa información? Nico, yo entiendo la profunda angustia colectiva que existe. Has dado las cifras del coronavirus y estamos llegando a los 25.500 contagiados, que sabemos que son más porque faltan test, faltan laboratorios. El número de decesos que ya tristemente ha llegado a 820, y veo acá que se está diciendo que hay gente que fallece y no se le hace la prueba de coronavirus porque faltan, lo que me parece terrible, que no se determine si una persona que ha fallecido ha sido por coronavirus para rastrear a sus familiares. El número entonces puede ser mayor, y en medio de eso se fija la fecha. Yo te digo mi posición claramente. En todas las reuniones del Tribunal Supremo Electoral, cuando estuve ahí en persona 2 de junio, siempre dije y planteamos que el tribunal tenga flexibilidad para fijar la fecha en base a la evolución epidemiológica. Otros decían no, que tiene que haber una fecha indicativa. Finalmente se concertó tener la fecha de 6 de septiembre. Como tú sabes, le vino pataleta a Evo Morales, cambió la fecha a 2 de agosto, finalmente se volvió al 6 de septiembre. Eso se hizo en base a las proyecciones epidemiológicas. Además, si tú ves las proyecciones de este gobierno, el exministro Cruz decía que llegaba a principios de mayo con no sé cuántos casos. El exministro Navajas decía que a fines de mayo. Las actuales autoridades dijeron que era la última semana de julio. Ahora dicen que es el 13 de septiembre. Cada rato se va cambiando. Por eso, reitero que lo mejor, lo más sano, es que el tribunal pueda fijar esta fecha en función a la evolución. Y ojo, un tribunal que ha sido elegido por Ejecutivo, Legislativo, por el MAS y por demócratas. En esos dos poderes yo no he puesto a nadie. Dicho eso, la presidenta promulga la ley. Ojo, el 6 de septiembre se había acordado. Si tú recuerdas, Nico, el 30 de abril, cuando la presidenta Áñez veta y observa el cronograma fijado por el Congreso donde imponen 2 de agosto, ella pide, no, por favor, mantengan 6 de septiembre. Esa era la fecha que se había acordado. Después cambia de opinión, bueno, puede ser por la evolución de la curva, no voy a sindicar de prorroguista, pero dos cosas que hay que notar. Uno, el decir que un presidente actúa por presiones es como decir que a un marinero le preocupan las olas del mar. Mire, las presiones, tú sabes, vienen con el cargo. No se puede pretender de que estoy haciendo algo por presión. Un gobierno debe actuar en función a lo que cree. Tú recuerdas que cómo quedamos, y yo por lo menos perplejo, cuando hace 15 años en la ley del IDH, el entonces presidente Mesa recibió esa ley que fue la más importante para captar recursos de la bonanza del gas para municipios, universidades, alcaldías y gobernaciones, y recuerdas que dijo, no la promulgo ni la observo. Bueno, ahora llegamos a esta situación y la actual presidenta cambia eso. Dice, sí la promulgo, pero también la observo. Mire, esas figuras no existen, Nico. Un presidente cuando firma, causa estado, no es autógrafo, y si tiene observaciones o si tiene, debe tomar una posición. Promulgar, observar y devolver al Congreso, o activar un recurso en tercer lugar ante el Tribunal Constitucional de consulta previa o recurso abstracto. Pero creo que deja en incertidumbre y creo que hace daño al gobierno esa posición de debilidad. Dicho eso, mi planteamiento, que la quiero hacer acá, la voy a sacar en un momento. Nadie sabe cómo va a evolucionar la curva, todo pinta que va para peor. El cronograma electoral debía reactivarse, Nico, el 22, 23 de julio. Yo pido y planteo que el 15 de julio se tenga una reunión. Tribunal Electoral, Poderes Ejecutivo, Legislativo, las alianzas, la OMS, la OEA, Naciones Unidas, y que se vea si el cronograma electoral es factible, si no van a estar en riesgo los jurados electorales, que corren mucho más riesgo que los candidatos, que podemos estar así en Zoom o Skype o los diputados, senadores.
y que se haga una evaluación seria en conjunto, preocupados por el país, para priorizar algo que yo siempre digo en reuniones. El derecho a la vida está por encima de los otros de la Constitución, y por eso reitero que lo mejor es que tenga flexibilidad el Tribunal Electoral, es lo mejor. Dicho eso, 6 de septiembre, 2 de agosto era imposible, 6 de septiembre es mejor que 2 de agosto, si se podrá, como lo dije parado en el TSE, Dios y el coronavirus decidirán, Dios decidirá si la pandemia amaina o no amaina. Y concluyo, Nico, si me permites, de esta propuesta que estoy haciendo. Esto es para el tema electoral, pero mi propuesta, que la he hecho varias veces, va más allá. Se necesita regenerar un mínimo de concertación como tuvimos en noviembre y diciembre, con ayuda de la Iglesia Católica, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, que recuerdas que en noviembre y diciembre se designó vocales, se hizo la ley electoral, se anuló el fraude, hubo un espíritu de consenso con la bancada del MAS. ¿Qué pasó? El Ejecutivo entró en campaña en enero, el Congreso también, y ahora estamos en la ingobernabilidad absoluta. Están cambiando la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia o intentando cambiar. Batalla entre Ministerio Público y Gobierno. Guerra entre Poder Ejecutivo y Legislativo por ascensos. Acaban de prohibir que se hagan créditos, Nico. Eso es criminal lo que ha hecho el Congreso del MAS. Se requiere ayuda para comprar equipos sanitarios. ¿Tienen dudas de la corrupción? Pongan comisiones concurrentes que fiscalicen. Pero esta batalla no la va a ganar ni el MAS ni los demócratas. La vamos a perder los bolivianos, Nico. Va a ganar el coronavirus, va a ganar el desempleo y la debacle económica, y vamos a perder los bolivianos. Generemos, yo le pido a la Iglesia, le pido a Naciones Unidas, a la Unión Europea, agradecí cómo nos cooperaron en noviembre y diciembre, ahora se requiere un mínimo de entendimiento, porque Bolivia necesita un gobierno con legitimidad, capacidad, credibilidad, pero hasta que lleguemos a eso, va a haber enormes dificultades en lo sanitario, en lo económico, y estamos con ingobernabilidad a nivel institucional entre poderes y dentro de los poderes, y también descoordinación entre estamentos nacional, regional y local. Y así, lo único que vamos a hacer es ayudar al coronavirus y destruir la economía. En ese marco, generemos un entendimiento, lo he propuesto, lo he pedido, lo voy a seguir haciendo, y como parte de eso, yo propongo, con tranquilidad, sin buscar oportunismo, hagamos lo correcto. El 15 de julio, todos los actores, sobre todo el Ejecutivo, Legislativo, órgano electoral, con criterio sanitario, que se vea si va a ser sano, si va a ser posible, que el 23 de julio empiecen los jurados a ir a capacitación, empiecen a moverse, porque tú sabes que el trabajo de jurados no es por Skype, como estamos tú y yo acá, Nico, hay que privilegiar el tema de salud por sobre todo ello, y el coronavirus decidirá y tendremos tiempo para hacer esa evaluación y que se haga ese análisis el 15 de julio, tomando en cuenta, reitero, que el derecho a la vida está por encima de todos. Nico, estoy consciente que Bolivia necesita, 20 de octubre, teníamos que haber elegido un nuevo ejecutivo, un nuevo legislativo. Teníamos que hoy, Nico, haber tenido 9 gobernadores, asambleas departamentales, 339 alcaldes. Nuestra democracia está en hibernación, en suspenso. Eso es costoso. Eso no nos permite enfrentar la reconstrucción económica, la reparación democrática que se necesita. Pero eso solo es posible con un gobierno, con credibilidad, capacidad, fuerza, firmeza y legitimidad. Tener legitimidad plena. Y eso solo viene, como tú lo sabes, de una elección participativa donde la gente salga a votar, porque si hay abstención masiva, no tienes la legitimidad para reconstruir la economía y reparar la democracia. Si hay la pandemia, y yo quiero que me digan, OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, van a traer las misiones de observación, imprescindible, porque tú sabes, Nico, que sin observación electoral el año pasado, Evo Morales se robaba la presidencia. Entonces hagamos esa evaluación y hago esa propuesta para que la gente tenga tranquilidad, porque ahora hay enorme angustia, la comprendo, la entiendo, y sobre todo creo que debemos mantener ese espíritu de solidaridad. Y permítame hacer este comentario positivo. Mariluz Salazar se llama, creo, es enfermera en bicicleta en medio de la inundación en Santa Cruz. Ese es el espíritu que debe primar. Ir al trabajo a atender a enfermos a un hospital en tu bicicleta con el agua hasta la cintura, eso es algo digno de destacar. El resto de las grescas y los insultos, ojalá que queden atrás y que pensemos más en Bolivia y menos en el oportunismo. Jorge, ahora en toda esta champaguerra de esta pandemia que vivimos versus elecciones generales, en algún momento se le ha cargado el muerto al Tribunal Supremo Electoral.
como culpable de ser una marioneta en manos del movimiento al socialismo. ¿Qué dices tú? A ver, yo sé que el movimiento al socialismo, y es natural, Evo Morales, como rata cobarde, salió huyendo el 11 de noviembre y dejó atrás a su partido, a sus dirigentes, hasta a sus hijos los dejó atrás, en la cobardía plena. No fue capaz de enfrentar a sus jueces, a su justicia, a la que otros venimos enfrentando 14 años. Dejó la gente allá, pero claramente, por más que él se hubiera ido, el MAS seguía con presencia en el Congreso. Hubo un acuerdo entre MAS y demócratas para designar los vocales electorales. Claramente el MAS tuvo influencia. Pero sí hay gente de trayectoria conocida ya y demás. Yo voy a hacer fe de ellos. Y fíjate lo que digo yo, Nico, más allá de todo. Alguien tiene que asumir la responsabilidad en función a la evolución epidemiológica y al análisis de lo que pasa con el coronavirus. Y es imposible en este peloteo de que va la ley, que vuelve, que se tarda varios días. Hagamos fe del Tribunal Electoral. Fíjate, yo hago fe, consciente de que ahí puede haber un predominio del MAS, pero apelando a que tendrán conciencia ciudadana y cuidarán la salud del pueblo. Y reitero, que ellos puedan fijar la fecha libremente, porque es evidente que va cambiando la función de la evolución. Y además, es imposible hacer una proyección seria del coronavirus, Nico, cuando tú preguntabas con los ciudadanos al principio del programa. Los ciudadanos cumplimos con la cuarentena a fines de marzo, abril y hasta fines de mayo, Nico. Fuimos el país en Sudamérica que más ha reducido la presencia ciudadana en lugares públicos, comercio, farmacia. Está en los indicadores de Google, pero claramente después de 2 meses se agotó la paciencia. El Estado no ha cumplido en darnos laboratorios, test, equipos de protección personal y bioseguridad y mayor cantidad de unidades de terapia intensiva. Entonces hay todo un problema allí que va cambiando las cosas. Yo, más que criticar, hago esa propuesta. Creo que críticas ya sobran y le pido al Tribunal Electoral que el 15 de julio ellos articulen una reunión pública abierta y que esté en el Ejecutivo, la directiva del Legislativo, que esté Naciones Unidas, que esté la OMS y que se vea si cuando el cronograma electoral el 23 de julio arranque, estamos en condiciones de decir a la gente, haga servicio a la democracia, venga de jurado electoral, pero nadie va a querer decir, hago eso a costa de arriesgar mi vida. Es muy difícil. Entonces, más que hacerle críticas, demos el beneficio de la duda y busquemos un espíritu de concertación, porque la gente está angustiada y yo creo que no ayuda la champaguerra que dices tú, decir fue él, fue el de más allá. Propongo, reitero, 15 de julio, mediados de julio, el 16, en honor a la paz si se quiere, que se haga una reunión para evaluar. Dirás tú, 3 semanas y pico más, habrá más información, se sabrá mejor la evolución epidemiológica y se verá si estamos en condiciones de reiniciar el cronograma electoral o se requiere todavía diferir en función al tratamiento del coronavirus. Dejo esa propuesta. No sé si me van a dar bola, pero creo que hay que tener un poco de comprensión, tolerancia y buen espíritu con el pueblo boliviano, que está profundamente angustiado y se angustia más cuando ven esas cifras y se angustia más y me duele el alma. Imagínate, falleces de esto, no saben si tienes coronavirus, ni siquiera te hacen el test, te vas con la cabeza hirviendo, los pulmones hechos goma y además con la angustia de haber dejado a familiares contagiados. La economía muy golpeada, todas las peluquerías cerradas, los albañiles tienen poco trabajo, los transportistas también, se va a perder empleo, vienen dificultades y se requiere un entendimiento donde la fecha electoral es un tema, Nico. Créeme que lo de ayer es terrible, que el Congreso prohíba, es el único país del mundo donde se está prohibiendo captar cooperación internacional vía créditos para luchar contra los temas sanitarios y económicos del coronavirus. Así, créeme, vamos a destrozar la economía, la salud, y créeme que no va a ganar el movimiento al socialismo en el Congreso, ni el Ejecutivo. Va a perder Bolivia, va a perder nuestra salud y va a sufrir nuestra población. Jorge, vamos a aprovechar estos minutitos. Conocemos que a las 9:30 tú vas a estar en otra ocupación. Aprovechar estos minutos. ¿Tú crees que tras esta pandemia, tras las elecciones, buscando un gobierno democrático, como dicen, vamos a tener todavía musculatura para enfrentar los problemas que nos esperan después, tema social, económico, político? Yo estoy convencido que sí, Nico. Yo en enero, febrero hice un diagnóstico claro, sobre todo por el desfalco económico del MAS, que se farreó el gas, y los $50,000 millones
que ingresaron a producto de esa renta gasífera, gracias a gasoductos, ley del IDH, campos que otros desarrollamos. Evo Morales tuvo la fortuna de abrir 2 válvulas cuando él había criticado todos los proyectos, los gasoductos, la ley del IDH, se había opuesto. Bueno, tuvo la suerte, le llegó eso y se fue en entreguismo, costos recuperables, corrupción, elefantes azules. Si fuera por canchitas, jets de lujo y los palacios, si todo eso fuera hospitales, ya hubiéramos estado bien con 50,000 millones de dólares. Nico, se podía haber tenido un seguro universal de salud por 100 años, no por 5, no por 10, por 100 años. Bueno, enfrentamos las consecuencias, expiró el contrato de gas, señalé que se requería un programa de cooperación y lo voy a seguir insistiendo, de 7,000 millones de dólares para fortalecer el sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios, inyectar esto a la economía y garantizar la estabilidad que ya venía golpeada o en riesgo por el desfalco del MAS, la expiración del contrato. A eso agrégale el coronavirus. La renovación del contrato con Brasil fue inadecuada, de poco tiempo, algo débil, y se requiere un programa de cooperación que solo lo puede gestionar un gobierno con legitimidad, credibilidad, una propuesta clara. Pero ¿qué me preocupa ahora, Nico? Te soy franco, hasta que llegue un nuevo gobierno con legitimidad, capacidad, con la decisión, con un programa claro, faltan varios meses. Y yo no quiero, si me preguntas, que llegue un nuevo gobierno, que podamos tener la posibilidad de fortalecer la banca, de inyectar recursos, de dar capital de trabajo a los hoteles, a los restaurantes, a los hospitales, de modificar la normativa bancaria. Tengo propuestas claras de 15 puntos, no voy a tomarme todo el tiempo acá. Para estos meses de transición, recanalizando recursos externos, créditos de cooperación, los swaps o intercambios de activos en el exterior de las AFPs, de la banca, redireccionando gasto corriente. He propuesto una serie de medidas que se deben hacer porque me desespera que un nuevo gobierno llegue, que podamos captar la cooperación y que tengamos que hacer resurrección de los agentes económicos y no salvataje y fortalecimiento porque estemos todos sin empleo después de todo lo que vaya a pasar. Entonces, por eso te insisto que tengo la propuesta clara, yo estoy convencido que las oportunidades son muy grandes, el mundo va a cambiar, se va a quemar menos gasolina, menos carbón, menos petróleo, mucho más de baterías de litio, vamos a ser la capital mundial de baterías de litio, vamos a digitalizar, mi propuesta se llama Corazón Verde Digital, ahora todos hablarán de eso, muy bien, bienvenidos, lo propusimos en enero, las oportunidades son muy grandes para el país, de hacer a todos los bolivianos agentes económicos cuando pasen los 18 años como propietarios y dueños de las empresas del Estado bien manejadas. Tenemos una propuesta clara, el futuro es muy bueno, pero vienen meses difíciles, que son los meses de arranque del próximo gobierno, que se requiere esa legitimidad, decisión, capacidad y programa claro que te mencionaba, pero tenemos estos meses hasta llegar allá que van a ser difíciles y estoy consciente y que si fuera por oportunismo político, mientras más embrome, más hago campaña oportunista. No, creo que hay que ser responsable, aprender del admirable Cardoso, que cuando el presidente de Brasil, el 2002, Brasil tuvo devaluaciones, dificultades, hizo un acuerdo internacional, invitó a los candidatos, al de su partido y a Lula, él no estaba buscando la reelección, gran ventaja, tenía la posibilidad de convocar a los actores para hacer un programa de cooperación que salvó la economía de Brasil. Ahora tenemos que buscar lo mínimo, un puente mínimo para evitar un colapso sanitario de dimensiones dantescas y apocalípticas y por lo menos un puente económico. No va a haber 7,000 millones, pero por lo menos que se llegue 800 a 1,000 millones de dólares con la lista de iniciativas que hemos propuesto de redireccionar saldos de créditos externos, de hacer intercambios de activos en el exterior con la CAF, de redireccionar gasto corriente. Hemos propuesto una serie de medidas que pueden traer unos recursos para aliviar las dificultades que se va a enfrentar estos meses, porque estoy consciente, Nico, que vienen estos meses muy complicados y que requieren un mínimo de gobernabilidad. Y hoy tú lo sabes, lo bueno de hablar contigo, Nico, es que tú recuerdas la historia. La ingobernabilidad de este momento es parecida a la de la UDP. Y sabemos que eso terminó muy mal, ¿te acuerdas? Congreso Ejecutivo en guerra constante. Y ahora incluso se ha trasladado a Gresca en el órgano judicial, a descoordinación con los estamentos regional, local. Yo ya no sé quién es el director de sede de La Paz, no sé quién es el alcalde de Cochabamba, no sé cuántos cambiaron en Beni. Y son instancias que tienen que atender la parte sanitaria, que ya es suficientemente difícil,
Dejemos de ser cómplices del coronavirus, busquemos un entendimiento mínimo, y yo comprendo que va a ser imposible sin la ayuda y cooperación de la Iglesia, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, que yo fui testigo de cómo nos ayudaron el año pasado, y si nos ayudaron a anular el fraude y convocar nuevas elecciones con nuevo órgano electoral y recuperar democracia, que nos ayuden ahora a evitar que el coronavirus y sus efectos devastadores, nefastos, durísimos, sanitarios y económicos, destruyan al país hasta que llegue un nuevo gobierno con la legitimidad para poder hacer programas estructurales y de largo plazo. Jorge, te agradecemos muchísimo, ha sido un gusto conversar contigo, siempre es, digamos, enaltecedor conversar contigo y además tus posiciones. Jorge, un abrazo y hasta siempre. Gracias, Nico, buen día. 9 de la mañana, 30 minutos.